Bienvenidos a Claridad Mental, el podcast donde hablamos de salud mental y compartimos herramientas prácticas para vivir con una mente más ligera, enfocada y en calma. Bueno, bienvenidos todos a otro episodio, nuestro episodio número 8 de Claridad Mental, donde vamos a abordar un tema importantísimo, donde pasamos el 33% de nuestra vida, el sueño. Importantísimo, higiene del sueño. ¿Y por qué este podcast? Pues para que puedas despejar eso que te abruma y no te deja pensar con claridad. Y en cada episodio, como les hemos venido contando, estamos tratando un pilar fundamental del bienestar mental. Ya hemos visto 5 desde el eje laboral, ahora vamos con 5 desde el eje personal. Empezamos con relación de pareja, con alimentación y salud física, y hoy estamos con higiene del sueño. Soy Germán Giraldo, trabajé 20 años en el mundo corporativo, me la gocé, me la disfruté, pero también me quemé. Y eso me llevó y me inspiró a descubrir mi propósito, que es ayudar a fluir a los demás, y por eso creé una plataforma de bienestar mental impulsada por inteligencia artificial que se llama SEED, Z-E-E-D, tanto para personas como para compañías. Y junto con Tatiana, que es una experta psicoterapeuta que ha trabajado con más de 5.000 pacientes a nivel global, decidimos crear este podcast para precisamente entregar hacks, tips, consejos para que puedas descifrar mejor y puedas construir un mejor bienestar mental. Recordemos que son 10 ejes claves del bienestar mental, como siempre lo recordamos en cada episodio. El primero es estrés laboral y carga mental, que está, digamos, en el eje laboral. El segundo, control emocional y conciencia interna. El tercero, relaciones interpersonales. El cuarto, sentido de propósito y motivación. El quinto, autocuidado. Y ya desde el eje personal, comenzamos con relación de pareja, que fue el sexto episodio. El séptimo, alimentación y salud física. Y hoy estamos con higiene del sueño. Nos quedan dos. El noveno que trata de estrés y ansiedad y el décimo, propósito personal. Bueno, los dejo con Tatiana entonces para que nos cuente cómo podemos tener una mejor higiene del sueño. Bienvenida, Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, feliz otra vez, pues de nuevo, de compartir este tema que parece que a veces no le hacemos tanta atención. Y lo digo porque yo escucho mucho que es normal como dormí 2 horas, ay no, dormí 5, ayer no dormí bien, no, me tuve que trasnochar y tuve que estar. Entonces, esto pareciera como que ya hace parte de la vida moderna, ¿no? Pero eso no es así, eso no es así. Yo creo que el 33% de tu vida está encaminada a que tú tengas un buen sueño. Es más, hay un estudio para que me pongan mucha más atención. 700 genes se involucran en el momento del sueño. Si tú no duermes bien, hay 700 genes que vas a empezar a activar, como la inflamación, el envejecimiento, más estrés y cambios en el metabolismo. Yo creo que todos deberíamos pensar que para tener una vida mucho más tranquila, más armónica, más longeva y en total bienestar, debemos tener en cuenta esta parte muy importante, es cómo tener una higiene de sueño. Tati, Entonces, comencemos con eso precisamente. ¿Cuál es la importancia de tener un buen sueño? Porque no es dormir 8 horas, como a veces nos lo dicen, usted duerme 8 horas, durmió bien, si se le interrumpe el sueño, si duerme 5 horas, ¿qué pasa cuando no dormimos bien y cuáles son las implicaciones de eso? ok, mira, nosotros tenemos 24 horas durante un día, ¿no? Que se van a subdividir, digamos, como dentro de los días, las horas que eres productivo y las horas en las cuales tú tienes que acostarte a dormir para que en tu otro día puedas ser productivo. Entonces, digamos como que más o menos tú puedes estar activo entre 12 o 14 horas, ¿sí? El restante, tú tienes que por lo menos estar en un estado no de atención, no de defensa, no de pensamiento, sino estando donde tú puedas tener unas ondas mucho más calmadas, mucho más dentro de esas ondas delta, teta que necesitamos reactivar, porque en ese momento el cerebro tiene una capacidad de regenerarse, de que el sistema inmune tenga la oportunidad de que
pueda tener ese descanso y mandar bien, digamos, en las ondas receptoras para que cada órgano se revitalice y se regenere y que te dé la voluntad para estar al siguiente día de la mejor forma. Eso es, eso es. Entonces, si nosotros queremos rendir, si nosotros queremos ser productivos, así no tengamos un trabajo, porque acá la gente me dice, no, pues es que yo no trabajo, yo no hago. No, tú tienes que ser productivo, tienes que tener energía, tienes que tener esa capacidad para poder vivir bien, porque en caso de que tú no duermas bien, hay unas consecuencias bastante complicadas. Vamos a hablar de estas consecuencias. Entonces, cuando tú duermes bien, tú te levantas activo, te levantas enérgico, tienes más ideas, tienes más creatividad, ¿sí? Tienes esa capacidad de decir, bueno, algo me pasó, tengo más paciencia, ¿sí? Tengo más poder de decisión. Las consecuencias de no dormir bien, todo lo que acabo de decir es, pues, no tienes creatividad, no tienes capacidad para levantarte bien, te vas a irritar, todo va a estar en tu contra. Cualquier persona que te diga algo, pues tú ya lo vas a inclusive malinterpretar. Tus relaciones interpersonales van a empezar a generar conflicto con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, con tu jefe, con el que te subiste al lado, pues, del bus, el señor a ti te dijo algo, que si huele feo, que si aquí el señor empujó esto, cualquier cosa te puede irritar porque tienes más cortisol en la sangre, tienes más nivel de estrés en sangre, lo cual se te va a hacer un poco más difícil, ¿sí? Entrar en estos procesos de tranquilidad, de paciencia donde tú lo necesitas a diario. ¿Quién no necesita paciencia en la vida? Todos necesitamos paciencia, todos necesitamos armonía, todos necesitamos poder estar de una mejor manera todos los días. Pero cuando tú no duermes, pues obviamente tus capacidades van a empezar a disminuir, tus niveles de productividad también van a empezar a disminuir. Es más, a los que tenemos esa capacidad de tener más procrastinación, pues vas a procrastinar el doble, ¿sí? Entonces, te voy ahora a decir cómo funcionan las hormonas. Entonces, hay tres hormonas cuando tú no duermes bien. Entonces, el cortisol, pues obviamente la hormona del estrés, pues vas a estar totalmente envenenado de ese cortisol. La otra es la leptina, esa la hablamos en la alimentación. La leptina va a empezar a tener un desorden y eso va a generar saciedad. Entonces vas a comer y vas a comer y nunca vas a tener ese proceso de estar lleno. Y la otra es la grelina. Pues vas a activar que todo el tiempo tengas hambre. Entonces, pues obviamente vas a consumir más azúcar, vas a consumir más carbohidratos, vas a comer la comida que pues obviamente esa es mucho más pesada y vacía. ¿Cierto? Entonces, si te das cuenta, pues es un conjunto, es una bola de nieve, es una bola de nieve donde tú duermes, te levantas mal, te empiezan a doler los músculos, vas a empezar a afectar tu sistema inmune, eres más activo en los virus, en las bacterias, en hongos, en gripas, no, es que llegué a la oficina y me dio, el de al lado justo pues tenía gripa. Y yo también la cogí, no, pues sí, claro, los que tenemos hijos, nuestros hijos van al colegio y pues el sistema inmune pues de nosotros, si no dormimos, vamos a tener no vamos a tener esa capacidad de tener un sistema inmune mucho más fuerte. Entonces, si te das cuenta, pues el dormir es algo tan importante como comer, ¿sí? Hay gente que no le da valor, ¿sí? Entonces es como, ay, sí, no, yo no dormí, ay, sí, yo no comí, ay, sí, no. Esto es muy importante porque esto, vuelvo y te digo, depende tu metabolismo. Hay personas que si no duermen bien van a tener una tendencia a engordar. El metabolismo puede empezarte a cambiar y puedes generar estreñimiento, vas a generar colon irritable, ¿sí? Vas a generar que a las mujeres que nos importa mucho esto, es que obviamente
se van a empezar a oxidar las células y vas a empezar a ver muchas más arrugas. Vas a empezar a sentir más resecamiento dentro de la piel. Entonces, esto es casi que algo como que debería ser un proceso de ritual contigo. La higiene de sueño tiene que generar una conciencia en ti. Si tú no la tienes, ¿sí? Pues digamos como que más adelante se van a ver las consecuencias, ¿sí? Entonces, si tú vas a salir, si te vas a demorar, si sabes que te vas a demorar, asegúrate que el próximo día puedas descansar. Asegúrate de tener ese proceso de autocuidado, porque listo, tienes el derecho de ir a comer, a disfrutar con tus amigos y demás, pero asegúrate que el próximo día también puedas descansar y estar en un momento contigo y darle al cuerpo el descanso que necesita. Para las personas que trabajan pues de noche, ¿sí? Esto es muy importante. Yo sé, hay personas que trabajan de noche, hay unos turnos que pues inevitablemente la vida nos lleva a eso. Hay que buscar la forma donde tú también tengas ese proceso de sueño. No se te puede olvidar que tú también tienes que dormir, así sea durante el día. No es lo ideal, porque los procesos de melatonina se activan una vez que sale la luna y es donde el cuerpo se dispone a descansar y a dormir después de un día de trabajo, un día de creatividad, un día donde tú fuiste demasiado productivo. ¿Sí? Pero para las personas que duermen en el día, hay que buscar la forma en que tú tengas el espacio que por lo menos auspicie ese proceso de oscuridad, ese proceso de que no haya muchos estímulos y que tu cuerpo pueda descansar bien. Entonces, esas son las consecuencias más Mejor importantes. dicho, eso tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? O sea, no Total. dormir bien no, y lo siente uno, ¿no? Cuando uno no duerme bien al otro día se siente cansado, se siente como con poca claridad mental, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Tati, listo, ya entendemos la importancia del sueño, ¿no? Pero, ¿qué es un buen sueño? Y quiero hacerte esa pregunta porque yo creía hasta hace unos años que era dormir 8 horas, ¿no? O sea, si yo duermo 8 horas, check, ya, completé un buen sueño. Y no, yo al otro día me levantaba cansado, así durmiera 10 horas, no, me levantaba más cansado y no sentía que tenía un descanso profundo. ¿Qué es dormir bien? ¿Qué significa dormir bien? Bueno, yo empezaría como primero en que no nos deja dormir bien para después pasar a qué es lo que. Listo. Entonces, ¿qué no nos deja dormir bien? Nosotros estamos llenos de estímulos diarios. Entonces tenemos el estímulo de una noticia, el celular, el periódico, el amigo, el jefe, el trancón. Sí, todo esto es como un estímulo audio, visual, táctil, donde el cuerpo está expuesto a muchas cosas a su alrededor. Luego, pues digamos que ese es el tema externo, ¿cierto? Cuando ¿Eh? tú ya te vas a acostar a dormir, tú estás tan lleno de estímulos que hay veces de toda esa cantidad de estímulos el cuerpo no logra poner esa barrera de ya no hay esos estímulos, ya me toca irme a dormir, ya me voy a tener en un propósito de descanso, ¿no? Y hay otro que se llama digamos como que un estímulo interno. El estímulo interno, vuelvo a hablar exactamente de lo mismo y se llaman las heridas y los miedos. Imagínate que hay miedo inconsciente, porque la gente no lo sabe a veces, miedo a soltar y a confiar, porque el proceso de dormir necesitas confiar, necesitas fluir, necesitas soltar que tú eres sostenido por la divinidad o por la energía más grande o como lo quieras tú llamar. Y necesitas, porque ahí no vas a tener mecanismo de defensa, ahí tienes que soltar tu cortisol, ahí no vas a salir a correr y puedes estar expuesto. Entonces hay gente que le toma trabajo estar expuesto porque
pueden sentir la herida de la traición. Vienen y los traicionan, vienen y va a haber algo injusto, alguien va a venir y no va a estar, yo no voy a estar lista, no voy a estar preparada y estoy en peligro. Entonces, yo a veces escucho que el tema no es ni siquiera acostarte a dormir, hay gente que le coge el sueño. Y como tú lo has indicado, como que bueno, yo dormí 8 horas, pero ¿bajo qué condiciones emocionales también te acuestas a dormir? ¿Y qué tipo de heridas tienes antes de acostarte a dormir que se nos van a mostrar ahí? ¿Sí? Entonces, yo Sí. conozco gente de 60 años, de 50, de 40 años que le tienen miedo a la oscuridad. Entonces, no, 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 mira, Tatiana, yo la verdad prefiero dormir con el televisor prendido. Pero no es porque yo le tenga miedo a la oscuridad, Tatiana. Y yo, bueno, pues ¿por qué no lo apagas? No, 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 le tienen miedo a sentirse en soledad, a Oh, escucharse a sí mismos, a escuchar otro tipo de sonidos, ¿sí? Entonces uno empieza a entender que hay millones de justificaciones y la de los adultos son mucho más sofisticadas, más que la de los niños, ¿no? Porque los niños sí son capaces de decir, mira, ¿sabes qué? Es que yo tengo miedo a la oscuridad y veo un monstruo. Para un adulto, no te quiero contar. No, no, no. Ay, es que el sonido del televisor me arrulla y pues bueno, los pantallacitos y las luces así, sí, pues entonces, pero lo que hay detrás es mucho más grave, porque lo que hay detrás es el miedo que tú tienes a acostarte a dormir, a estar contigo mismo, a estar en una comunión contigo mismo. ¿Listo? Entonces es eso. Hay otros quienes no lo saben, pero aquí cuando lo escuchen se van a dar cuenta de lo siguiente. El miedo al abandono. Sucede que cuando éramos pequeños y nos dejaban en nuestras cunitas o nos dejaban, así sean 10 minuticos, y mamá se fue a la cocina, ¿sí? Porque tocaba hacer algo y no era porque estuvieses abandonado, sino porque en ese momento necesitabas, ¿sí? Estar en ese momento solas. Y si no estaba mamá, pues inmediatamente tú sentías un dolor, un vacío, una necesidad demasiado fuerte. ¿Y dónde está mamá? ¿Cierto? O cuando tú te levantabas cuando eras pequeño, abrías ojitos y ¿dónde está mami? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el mundo? Y todo. Y eso también se nos refleja a la hora de dormir a los 40 años, a los 50, a los 60, a la hora que usted quiera. Entonces, esto no es solamente de que, bueno, sí, claro, la higiene de sueño debe existir. Yo ahorita les voy a compartir como algunas prácticas, ¿cierto? Pero más allá de eso, hay que empezar a investigar qué tipo de miedos, de estructuras, de heridas tienes a la hora de dormir, ¿sí? Por lo claro. menos hay otra muy importante que es la de la traición. Entonces hay gente que por lo menos está muy expuesta a eso en los trabajos o en las parejas, donde de alguna manera han sido traicionados, cambiados, o como que, mira, yo un día ya no quiero estar más ahí contigo y demás. Y a ese tipo de personas les va a tomar mucho más trabajo acostarse a dormir. Cuando yo me voy a acostar a dormir o cuando tengo mucho miedo a que me traicionen o cuando yo vi cuando pequeña cómo traicionaban a mi mamá o cómo ella esperaba a mi papá todas las noches o a las personas que de alguna manera vieron que la mamita estuvo mucho tiempo alerta por las noches por varias razones, pues esas personas tampoco van a poder dormir bien porque ellos van a traspasar eso como una sensación de que ellos también tienen que hacerlo. Entonces yo quiero que evaluemos esto, más allá. Yo sé, lo anterior que hablé es lo normal, es lo que es usual, pero no hemos Sí. hablado de la importancia de entender por qué el acostarme a dormir es tan complejo. Entonces, a los que tenemos traición, pues obviamente ahí va a ser mucho más complejo. Lo otro puede ser la injusticia. Cuando yo siento que la vida es injusta, yo voy a sentir que yo no merezco tener descanso. Y hay que encontrar la razón por la cual tú estás entendiendo que la injusticia en tu vida ha sido muy dolorosa, donde o duermes demasiado o duermes poquito, porque en tu subconsciente hay algo, alguna chispita que dice, tú no te mereces tanto descanso. Tú no mereces tanto descanso.
Tú te tienes que levantar, tienes que producir, mira a ver cómo funcionas, tienes que tener plata y todo se vuelve injusto. Entonces se vuelve un desbalance de mi motivación a vivir a través de la productividad, porque así de esa manera me van a querer más, ¿sí? Entonces, el dormir mucho o el dormir plácido o el dormir, yo voy a acudir en que yo no me lo merezco y voy a generar un voto de sufrimiento y de sacrificio a la hora de dormir. Este es otro punto importante, ¿sí? Ok, Esto es lo que nos debería importar. Esto es lo que nos debería importar. Entonces tenemos miedos al abandono, la traición, la injusticia, el miedo a la oscuridad, ¿sí? El miedo a estar conmigo mismo, el miedo a tener un silencio incómodo conmigo mismo. No sabemos estar con nosotros mismos. No sabemos que nosotros somos el mejor parche del mundo mundial. No sabemos que nosotros mismos, ¿sí? Nos podemos entender, podemos jugar con nosotros mismos, nos podemos hacer chistes, podemos cantar, podemos reír, nosotros somos el mejor parche. Yo cuando aprendí eso, yo creo que fue algo que fue un descubrimiento, ¿sí? Eso también nos pasa a la hora de dormir. O sea, como que, uy, a la hora de dormir es algo peligroso. De hecho, he escuchado mucho y yo lo digo, en algún momento también yo lo viví en pareja. Yo estaba acostumbrada en que yo me acostaba a dormir cuando estaba mi pareja al lado. Si él llegaba y si estaba, digamos, como pues de viaje, esos días eran mucho más complejos para mí y esas noches también, porque pues, claro, yo estaba acostumbrada a verlo ahí, ¿sí? Yo estaba acostumbrada a verlo ahí y eso claro. también es algo que también me puede causar mucha intromisión a la hora de acostarme a dormir. Por eso a los niños también se les, pues al principio, pues ellos duermen con mami, con papi, ellos sienten ese calorcito y demás. Después ellos pasan por otra etapa donde ellos deberían acostarse a dormir ya solitos en sus camitas para que puedan empezar a hacer ese proceso de independencia y para que el sueño no codependa de alguien que esté cerca. Ya. ¿Sí? Esto también es muy importante. Si vieran que, pues, o sea, la higiene de sueño no es solamente apaguemos las luces, hagamos esto y entonces respiremos lento y profundo. Sí, claro, lo que hay que empezar a investigar es, oiga, ¿yo qué estoy pensando antes de acostarme a dormir? ¿Qué miedos se me activan? ¿Qué heridas en este momento? Y a las personas que les da la pensadera, todo lo que no pensaron durante el día o todo lo que pensaron, no, y yo no debía haber hecho esto. Sí, a esas personas que llegan y cogen el látigo, dice, es hora de dormir, cogen el látigo preferido, dicen, este rosadito con verde me toca el día de hoy y entonces voy a empezar. No, yo no debí haberle dicho esto a mi jefe porque ese jefe ahora sí sé que me va a echar. No, yo le dije esto a mi esposo, claro, ese día mi esposo él va a pensar que yo esto, aquello. Entonces empezamos con todas las culpas, con todos los arrepentimientos, con todos los que, ¿qué tal si yo hubiese hecho esto? ¿O qué tal si yo hago aquello? Entonces, ¿y qué tal que me vaya a pasar? Entonces ahí vienen todas las fantasías catastróficas, donde a la hora de dormir voy a intentar controlar algo que no pude controlar en la mañana, ¿cómo les parece? Eso es todavía más No, grave. no, total. Y te digo que a mí me pasaron dos cosas cuando estaba en el mundo corporativo. Me pasaba mucho, no solo en mi última etapa, sino en general a lo largo del camino corporativo. Y era que a veces me levantaba por las noches, tipo 2, 3 de la mañana, con ideas, ¿no? Con ideas no, pensar en esta idea y se me ocurrió esto y lo otro, ¿no? Entonces las anotaba, ¿no? En el celular y decía, listo, ya desocupé lo que tenía en la cabeza, ahora me voy a volver a dormir. Y nada, me quedaba pensando y pensando y pensando, escenarios, 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 2 horas y otra vez me volví a dormir. Entonces, eso fue por un lado. Entonces, lo que pasaba en mí era que como yo quería estar muy bien en el trabajo y quería que me admiraran y quería que todo fuera bien y quería que todo eso, entonces yo sobreesforzaba mi cerebro para pensar en más cosas y más cosas para cerrar los gaps o brechas que yo tenía en mis entregables.
¿no? Entonces, sobrepensar, sobrepensar, entonces, claro, nunca, mi cerebro nunca paraba de pensar y, y terminaba produciendo más ideas, digamos que a las 3 de la mañana. Eso por un lado. Y por otro lado, en los días que yo, digamos que seguía derecho, entre comillas, un sueño, digamos que 8 horas sin levantarse, yo me levantaba cansado, me levantaba como si no hubiese dormido y podía hacerlo 8 o 10 horas, ¿sí? Y lo que entendí después, ya, y de hecho pues roncaba, ¿no? Entonces ahí mi esposa me dijo, oiga, no, hermano, usted ronca mucho, vaya y hágase revisar, ¿no? Entonces fui a donde el otorrino y había un tema mecánico, que eso es muy importante y que quiero mencionar acá, porque está la parte mental, pero está la parte mecánica, ¿no? De cómo respiras, de lo que está pasando con tu nariz, con tu parte de acá, de la laringe, la garganta, de los pulmones, todo eso está, entonces es un sistema que hay que revisar si mecánicamente está funcionando bien, ¿no? Y solo hasta que salí del mundo corporativo y que realmente una de las causas de mi burnout fue el no dormir bien, ¿no? Fue una de las causas principales, porque eso hacía que yo vivía, como decías ahorita, con un exceso de cortisol todo el día, ¿no? Estresado, ansioso, y eso no permitía que yo pudiera tener claridad mental, como se llama este podcast, Claro. ¿no? O tener mucha mayor claridad mental para toma de decisiones, para muchas cosas. Entonces, lo que descubrí después de eso, después de ir al médico y todo esto es, señor, usted tiene una apnea de sueño nivel medio y esa apnea significa que usted necesite tener ayuda para respirar durante el sueño y tengo un CPAP, el cual llevo 2 años y medio con él y me cambió la vida, ¿no? O sea, es un aparato que te empuja aire, ¿no? No es que te dé más oxígeno, te empuja el aire y hace que tú puedas respirar mejor en esos momentos de apnea y puedo decir hoy en día que eso hace que yo tenga un sueño mucho más reparador. ¿Por qué? Porque es importante la respiración para oxigenar el cerebro, ¿no? Y pueda descansar mejor. Si el cerebro no se oxigena, ¿no? No va a descansar. Entonces, quería contar esto porque es muy importante, porque oigo personas que dicen, no, es que yo ronco, es que yo siento que me ahogo. Vayan y revísense la parte mecánica de su cuerpo, porque es muy importante, ¿no? Está la parte un poco mental que mencionabas ahorita, de los miedos, las heridas, los traumas, etcétera, pero está la parte mecánica que necesitas tener una muy buena respiración cuando duermes y poder oxigenar tu cerebro. Tati, ¿qué consejos, tips, hacks nos darías para poder tener una mejor higiene del sueño? Bueno, yo yo les comparto lo que, digamos, como que también lo he aprendido por experiencia, y es que a los que somos demasiado activos durante todo el día, tenemos muchos proyectos, pero también a cualquier persona necesitamos descargar el cerebro, ¿si me hago entender? Decirle en el modo como que cuáles son estas 3 cosas que quisiera controlar y que me preocupan, y que de alguna manera tengo la intención de poderlo arreglar durante el sueño. Porque un mundo Ok. cree que no va y lo arregla. Escríbela, escríbela. Ya el hecho que la escribas, pues ya hay un 70% que ya hay de descargue y posiblemente la solución no la vas a tener a las 9 de la noche. ¿Sí? O a los que, como ahorita contaste, que a las 3 de la mañana tú tenías una idea, tú tienes que educar al cerebro. De cuando acá tú no puedes ser productivo cuando sale el sol y que las ideas fluyan cuando tienen que ser, porque tienen que ser a esa hora, pues digamos como que hay esa sensación de que el cerebro nunca puede cambiar ese estado de tranquilidad y de armonía durante unas horas, sino que todo el tiempo tiene que estar pensando y todo tiene que estar lúcido y entonces tiene que estar ahí, pues eso es un proceso de un autocastigo bastante importante, ¿sí? Eso es un autocastigo. Entonces, pues escribe que cuáles son las 3 cosas que te preocupas tanto, o las 4 las 5 yo qué sé, qué quieres controlar y que a las 8 de la noche pretendes que lo vayas a hacer. ¿Cómo quieres arreglarle la vida a todo el mundo cuando pues eso no depende pues de ti?
¿Cómo quieres que la gente cambie cuando eso tampoco depende de ti? Cópialo y te vas a dar cuenta que finalmente nada de eso lo vas a poder solucionar durante toda la noche y te va a generar frustración. De eso sí te lo puedo asegurar que te va a generar frustración porque te va a dar, digamos, como esa rabia ¿y ahora qué hago con esto? Pues nada, usted tiene que aprender a soltar esa vaina y aprender a fluir y aprender a confiar que con o sin usted o su pensamiento o su emoción, pues usted vaya a cambiar algo más a las 8 o a las 9 de la noche. ¿Sí me hago entender? Entonces es cómo te das la oportunidad de descargarte, de soltar, de aprender a fluir y a confiar con la vida, ¿sí? Eso pues a mí me ha funcionado un montón y creo que es esto parte de una higiene de sueño. La otra cosa es como que agradeces. Uy, esto es algo que yo creería que se nos olvida a todos. A ver, le voy a preguntar, le voy a hacer quiz. ¿Qué hermano usted agradeció ayer por la noche toda una cantidad de cosas que pasaron ayer? Seguro no. No, no lo hice por la noche, pero lo hice por la mañana. Ya es que me levanto, tengo ese hábito El de por la de mañana es de diferente por la no ir. noche. Es mejor por la Vamos noche. a hacer eso. El de la noche es donde tú te miras en retrospectiva y tú dices, y tú te emocionas. A mí me encanta esto, como que yo me motivo, wow, qué alegría pude ver a esta persona, gracias. Wow, porque escuché esto tan maravilloso. Wow, porque también como que sentí que esa persona me aportó, me dolió, sí, me dio rabia, me dijo esto, me dijo aquello, pero bueno, yo igual, yo lo agradezco. Esos momentos son muy íntimos. Sí, esos son momentos muy íntimos de aprender a reconocer tu vida, que lo que pasó en tu vida fue algo absolutamente maravilloso y que solamente te pasó a ti, que solamente te pasó a ti y que lo que te pasó fue tan justo, tan perfecto y tan verdadero que pues tuvo que haber pasado y que tienes que dar las gracias y que tú te motivas a decir, uy, este día que pasó, la pasé tan bien, lo disfruté, lloré, grité, pataleé, hice, no hice, entendí una cosa, no la entendí, estoy dispuesta a entenderlo, pero pues así de esa manera yo lo agradezco y hasta aquí yo llego. Y ahora después de todo lo que hice, yo me merezco ir a descansar. Gracias porque yo puedo porque yo me merezco ese descanso. ¿Sí? Eso es un proyecto, pues, de vida que yo tengo, y es como, oiga, usted tiene que aprender a agradecer, ¿no? Hasta también lo que le pasa a sus hijos. No, que es que la niña se cayó, que es que este le pasó, que es que el otro tuvo una frustración, que oiga, de las gracias. Y mire cómo, de alguna manera, con toda la sabiduría posible que usted tuvo en ese momento, usted pudo llegar a solucionar algo. Porque parte de que tú no tengas ese poder de sueño es que tú no te Sí, das valor de tu día y tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Sí? ya, Esto puede ser algo absolutamente chévere y maravilloso. Y la otra puede ser, es qué es lo que tú intentas controlar que no está a tu alcance. No está a tu alcance. No tengo a mi alcance la paz del mundo. Pues la suelto. Sí. No tengo a mi alcance que el otro piense como a mí me gustaría que pensara, pues simplemente yo lo suelto. Y también invítate si hay algo que realmente viene a tu mente, algún tipo de herida, algún tipo de miedo, por lo cual pues tú tienes que buscar ayuda y empezar a trabajarlo. Eso también es bastante importante. La otra, pues obviamente lo que tú nombraste es cómo evalúa tu estado de salud. Evalúa tu estado de salud perdón, física. Tati. Quisiera ahondar en ese tema de las heridas, de los miedos y todo esto. Eso cómo se, para las personas que no están enteradas del tema, ¿qué pueden hacer? ¿A quién tienen que buscar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué se debe hacer con respecto a eso? Bueno, ¿qué se debe hacer? Bueno, nosotros tenemos una guía, pues, de heridas, empecemos por ahí. Nosotros tenemos una maravillosa guía de heridas donde tú puedes llevar a cabo por medio de unas preguntas y puedes ir como entendiendo cuáles son las heridas más predominantes en tu vida, ¿sí? Porque nosotros estamos expuestos todo el día a ese tipo de heridas. Todo el día, a cada minuto, a cada segundo, cualquier persona, cualquier palabra, cualquier imagen te la va a activar.
¿cierto? Te la va a Ujú. activar porque tu subconsciente está haciendo ese énfasis dentro de ti. Y a la hora de dormir es, ¿qué me dolió durante el día tanto? Entonces, no, mira, ¿sabes qué? Me dolió tanto que la compañera de al lado mío hoy no me quiso hablar durante todo el día. Y eso posiblemente eso lo vas a pasar para por la noche. ¿Sí? Ay, sí, herida de rechazo. ¿Qué te pasa durante el día? Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que está siendo más predominante para que tú lo empieces a sanar. Eso lo puedes hacer tú solito. Ahora, pues si necesitas ayuda, pues bienvenida sea la ayuda con cualquier tipo de psicoterapeuta o psicólogo, neuropsicólogo que te pueda apoyar en poder encontrar las causas raíces más importantes y que tú lleves a cabo ese proceso de autoobservación y de sanación. Sí, pero si no lo tienes, pues digamos como que esto es lo que tú podrías llegar a hacer. Ya. Otra rutina, digamos, de higiene de sueño es, esto es mi caso, y y yo lo digo, es como ¿cómo empiezas a estirarte? Estira el cuerpo, suéltalo, respira lento y profundo y suelta el cuerpo, haz unos ejercicios de estiramiento. Hay gente que le llama yoga, hay gente que le llama estiramiento, hay gente que le haga, obviamente, pues no es que tengas que hacer ejercicio pues de pesas o algo así, no, estírate. Estira pues tu cuerpo para que el cuerpo suelte la tensión del día, ¿sí? Unas aromáticas de melisa, de toronjil, de algo que de valeriana, ¿sí? De que te den ese proceso de inducir el sueño dentro de ti, que lo sueltes. Por lo menos una hora antes, por favor, aléjate de cualquier tipo de pantalla, llámese televisor, llámese celular, computador, eh, inclusive, no, es que Tatiana, yo no estaba haciendo, pero pues un podcast y lo estaba escuchando. El cerebro se va a llevar esa información y pues obviamente cuando tú te vas a acostar, no, una hora light. Sí, o sea, una hora light contigo, respirando, sintiéndote. Eso es muy difícil y lo digo en serio. Yo tuve que hacerme como casi como un tema como de disciplina conmigo mismo, porque estamos tan acostumbrados a estar todo el tiempo tan ocupados, no que tengo que hablar con mi esposo, que no, que es que las hijas, que no, que es que tengo que ir a lavar, que tengo que ir a planchar, que el podcast, que tengo que ir a leer, que una cosa, que la otra. Entonces, pues, estar contigo mismo se vuelven algo raro, extraño. ¿Quién soy yo? Yo a veces, yo llego por las noches y digo, ¿y quién es esta? ¿Sí? No, porque yo tengo tantos roles durante todo el día. Sí, usted es el rol de trabajador, usted es el rol de que maneja, el del vecino, el de el que compra en el supermercado, el del papá, el de la mamá, el de todo esto, que cuando tú llegas volverte a recoger es bueno, ¿y quién es esta de todos estos roles que para ella le tocó todo el día? Entonces, como volver contigo es complejo. Y se van a dar cuenta, si ustedes lo van a hacer, yo quiero que se inviten a hacer esto que yo les estoy pidiendo hacer, les va a parecer como extraño, les va a parecer como, uy, estar conmigo es como, uy, no hay que hacer algo, a ver, ¿qué me invento? Vamos a inventarnos hacer algo, entonces ahí llamamos al amigo, al abuelo, a la abuela, a la mamá, al papá y nos inventamos algo que hacer y cuando tú dices, no, 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 es conmigo, muestra a ver, o sea, es un momento de introspección mínima que deberías tener durante todo el día, ya que estás en el externo tanto tiempo, pues regálate ese momento de introspección, ¿sí? Total. Obviamente lo que dicen todos los terapeutas, un cuarto fresco, oscuro, limpio, organizado, que esté en temperatura ambiente, una buena pijama, algo que no te apriete, ¿sí? Hace poco alguien a mí me comentó algo, no, mira, es que yo duermo con unas cosas en la cabeza para que el otro día me genere crespitos, no sé qué. Yo le dije: "¿Eso es cómodo para ti?". No, pues no es cómodo". Y bueno, ¿y duermes bien? Pues no mucho, pero por lo menos al otro día estoy linda y bonita. Bueno, pues evalúa.
Evalúa eso, ¿no? Evaluemos el tema, porque tú debes estar cómodo, nada que te aprisione, nada que te oprima, nada, para que tu cuerpo pueda sentirse ligero, libre de poder acostarse a dormir y descansar, porque esto se convierte, no es un lujo, es algo que es obligatorio, es necesario, entonces se evalúa eso, ¿no? Hay gente que me no, mira, yo la verdad es que definitivamente el televisor es esto, bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, esto es algo que pues obviamente es dentro de la parte física en lo que deberíamos tener, ¿no? Obviamente, eso es. ¿Qué otra parte de la higiene pues del sueño? Pues bueno, otra cosa muy importante que no hablé, ritmos circadianos. Un ritmo circadiano va con el sol y va con la luna, o sea, quiere decir con la luz y con la oscuridad. Nosotros, los humanos, lo que hacemos es que activamos neurotransmisores a través de esas dos disyuntivas. Entonces tenemos el sol y tenemos la oscuridad. Cuando está el sol, pues te pones mucho más activo, el sol es enérgico, el sol es de trabajo, el sol es productivo, el sol es donde tú puedes estar dentro de un proceso creativo, ideológico, sí, tienes esa capacidad. Cuando empieza a disminuir, digamos, la cantidad de fotones que entran del sol a la Tierra, pues el cuerpo va a empezar a disminuir su cantidad de productividad y todo lo que se generó durante el día. Entonces, el ritmo circadiano, no voy a ser como tan científica, sino para que lo entendamos acá, es cuando el sol y la luna, cuando tú ya empiezas con ese proceso, pues de la luna, empiezan a salir la hormona de la melatonina. Y dice, hola, es momento de descansar. Y entonces, sí, es momento de que te dejes arrullar por la divinidad, es el momento para ti, es el momento introspectivo, es el momento donde entras en ese proceso de abrazarte mucho contigo mismo y de todo esto, ¿no? Hay personas que me dicen, no, Tatiana, mi proceso creativo empieza a las 11 de la noche y me acuesto a las 4 de la mañana y entonces duermo a las 5 de la mañana y me levanto a las 2 de la tarde. Sí, tú lo puedes hacer, claramente lo puedes hacer, que si el ritmo circadiano natural está siendo activo en ti, pues yo te diría, pues no. Pero eso no quiere decir que esté mal, sino que pues evaluemos el ritmo circadiano como también parte de nuestra higiene de sueño. Sí, entonces, otra cosa es la alimentación. Si tú te alimentas muy pesado por la noche, pues el proceso digestivo va a estar demasiado activo, por lo cual pues no vas a tener la oportunidad también de generar ligereza y descanso. Esto también es parte importante, ¿no? Entonces, pues, Total. si ya te vas a acostar a dormir, hay quienes como, no, yo me acuesto a dormir a las 11 y bueno, ya quieras a las 10:30. Yo, bueno, Que no sí, me da ese lujo. intenta dejar por lo menos una hora y media que puedas estar activo para que el sistema digestivo pueda hacerlo. En la Claro. medicina china hay algo muy importante antes de que se nos acabe el podcast, es que hay unas fases de sueño, ¿sí? En las fases de sueño del primer minuto al 5 minutos que tú ya cierras los ojitos, el cerebro está pensando que ya está empezando a dormir, ¿cierto? Y el mecanismo de defensa le pregunta, ¿estamos listos para dormir? ¿Estamos a salvo para dormir? Y en ese momento, no sé si ustedes si se acuerdan que a veces saltamos o nos despertamos con más facilidad, ¿cierto? O llega por ahí alguien o escucho la música pues del vecino. Estoy mucho, o sea, estoy dormida, pero estoy activa. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ahí el cerebro hasta ahorita está empezando a soltar y a confiar en el proceso de que el cuerpo necesita descansar, ¿cierto? En la fase 2 es un sueño más estable. Obviamente, ese es el que más dura, ese más o menos el de 4 o 5 horitas. Ese de 4 o 5 horas es donde el cuerpo y los órganos se regeneran. Escuchen bien esto.
Entonces empieza todo el proceso de regeneración del hígado, del páncreas, del intestino, y hay unas horas específicas, pero eso lo podemos hablar en más detalle en otro podcast, donde yo les diga, mira, el hígado se acuesta a dormir a esta hora y se regenera a tal hora. Pero lo que les quiero aquí pues hacer entender es en el que el sueño más estable, que son como de 3 a 4 horas, el cuerpo tiene la oportunidad de regenerarse, de reconstruirse, ¿sí? Porque está en estados de quietud, ¿sí? Ahí no les estás metiendo alimento, ahí no los estás poniendo a pensar demasiado, ahí no los estás esforzando en las articulaciones. Entonces, ese es el momento en que tu cuerpo se sana, se autosana, tiene proceso de autosanación. Sí, entonces vean lo importante que puede llegar a ser esto. Esto en medicina china tiene muchas implicaciones. Prometido que yo quiero hacer esto porque de ahí salen unas cosas bastante interesantes. El tercero ya es el sueño, ya es un sueño donde empiezas a tener como lo que me dice, uy, ayer me soñé y tuve una pesadilla y como que esto es un sueño REM donde los ojitos pues se mueven, donde ya no descansas mucho, ¿sí? Entonces, y ya estás disponible, o entras a ese REM que no es tan chévere o esa profundidad donde yo ahí no escuché cuando leí, oiga, usted escuchó que al vecino le trajeron la policía, esto a mí me pasó hace poquito. Y yo, ¿así? Yo le dije, sí, sí, sí. Yo dije, no, estaba en onda profunda porque ni me di cuenta, no sé qué habrá pasado. Y ya después ya te dispones, ya cuando empieza a salir a las 5, 5:30, empieza a entrar el sol, empieza a conocerse la información del sol dentro de la Tierra, pues todo tu cuerpo empieza a levantarse, ¿no? A estar mucho más activo, a estar disponible para empezar su etapa productiva. Entonces era como para poner Sí, eso, dar claridad. tremendo. Bueno, súper, Tati. Bueno, vamos a hacer el resumen de Resumen, siempre para que podamos como acotar todo lo que vimos en este podcast. Bueno, primero, la importancia del sueño fundamental para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, tanto desde la parte mental, física, hormonal, sistema inmunológico, metabolismo, em, controlar el estrés y la ansiedad y la cantidad de cortisol, para tener claridad mental, ¿no? Pensar con mucha más claridad al otro día. Y lo que nos mencionabas de las fases, dependiendo de la fase del sueño, pues llegamos a un punto de autosanación y de regeneración de nuestros órganos que le permite al cuerpo esa evolución necesaria. Segundo, una buena higiene del sueñño nos lleva, y esto es muy importante, a una menor procrastinación. de acuerdo. Importantísimo, porque todos hemos sufrido de eso, ¿no? Todos hemos sentido que matamos nuestras ideas, que no nos da pereza hacer ciertas cosas. Y es fundamental el dormir bien para estar activos física y mentalmente para poder llevar a cabo lo que necesitamos. Tercero, el sueño es tan importante que debemos convertirlo en un ritual, ¿no? En un ritual donde todo lo que pasa antes, durante y después tiene un significado y tiene una necesidad para poder tener un sueño profundo. Cuarto, hay estímulos durante el día que no nos van a dejar dormir. No hay estímulos durante el día de una mala conversación con la pareja, con el jefe, un mal día, etcétera. Esos son estímulos que van a quedar rodando por ahí en nuestro cerebro y que tenemos que saber cómo, de alguna forma, estos estímulos no solo que nos pasan el día a día, sino que antes de dormirnos, como las pantallas, como oír inclusive el podcast o lo que sea, pues estás generando más estímulos al cerebro, donde es un momento donde tienes que apagar los estímulos y disminuirlos para poder tener un sueño profundo. Y también hay unos estímulos internos que vienen los sospechosos de siempre, que son las heridas de la infancia, en donde vuelven y aparecen, ¿no? Entonces, si tienes una herida de abandono, de traición o de injusticia, que sientes que no te mereces descansar porque tienes que estar generando cosas, o miedo a confiar, a sentirte solo, a conectar contigo mismo, eso hace, ¿no? Que no nos permita tener
un buen sueño, ¿no? Y ahí los síntomas son, oiga, tengo que dormir con el televisor prendido. Eso tiene un significado detrás. No es por costumbre. Tiene un significado detrás y es importante entender. Sexto, la parte mecánica de nuestro cuerpo, ¿no? La respiración, ¿no? Cómo está conectado la lengua, la laringe, la faringe, la nariz, las vías nasales, toda esa parte mecánica, ¿no? Que les contaba en mi experiencia personal, si tenemos apnea del sueño, ¿no? Si necesitamos soluciones que nos permitan mejorar la mecánica de nuestro cuerpo para poder respirar y poder tener un sueño reparador. El sueño reparador implica no dormir 8 horas seguidas, sino que el cerebro se oxigene muy bien a través de una buena respiración durante el sueño. Séptimo, séptimo, tengo acá cómo descargamos nuestro cerebro antes de dormir, ¿no? Entonces, escribir eso que nos agobia, que no nos deja, que nos tiene con preocupación y que necesitamos soltar, ¿no? Entonces, escribirlo. Ya cuando lo escribimos, hay un 70% ganado de poder descargar eso que tenemos ahí. Em, Entrenar a nuestro cerebro y decirle que las ideas no tienen que salir a las 2 o 3 de la mañana, sino a poder entrenarlo que durante el día se pueden generar estas ideas. Importantísimo un ejercicio de agradecer, ¿no? De escribir o de simplemente mentalmente agradecer por todo lo que pasó en el día, de todo lo que sucedió, y eso libera un poco también el cerebro de tantos estímulos. En decirnos y en decir que esto es un acto de amor propio, también descansar bien y que me lo merezco y que me merezco dormir bien, como tal, y soltar, escribir, soltar lo que no puedes controlar, eh, ¿no? Soltarlo y que no venga a ti durante el sueño. Octavo, para el tema de heridas, miedos, traumas, pues buscar ayuda profesional, buscar ayuda de cómo poder sanar estas heridas, de entender a profundidad qué es lo que nos está sucediendo para poder sanar esto y automáticamente pues vamos a ver esto reflejado en una mejor higiene del sueño. Aquí la cuña, en sí tenemos la guía de sanación de heridas emocionales, que lo pueden hacer, se demoran 10 minutos, les llega a su correo, vale 25.000 pesos y puede darle una guía de qué tipo de heridas pueden ser las más predominantes y inclusive un ejercicio de autosanación, que nunca pretende reemplazar un ejercicio psicológico tradicional, pero para los que no quieren o no pueden pagarlo, acá está una solución. Noveno, hacer ejercicios de estiramiento, yoga, soltar la tensión corporal puede ayudar a que esto pueda tener una mejor fluidez al momento de dormir. Décimo, la alimentación, muy importante. Hay personas que no comen nada de noche y eso hace que el sueño sea mucho más profundo, mucho más ligero. Si comes pesado, y esto pues ten en cuenta que no te puedes acostar ahí mismo, ten en cuenta una pausa donde puedas, digamos, tener una actividad o algo y que pueda haber una digestión y ahí sí poder dormirse, probar también con aromáticas como la valeriana, etcétera, que le pueden ayudar a uno. Hay que ayudarse también desde la parte de alimentación. Eh, 11, una hora antes, cero pantallas, cero estímulos, conexión conmigo mismo, no tenga miedo a conectar con usted mismo, a meditar, a respirar, a conectar con usted mismo y que, como decía ahorita Tati, usted mismo es el mejor parche que hay. Apréndase a querer a sí mismo, a estar con usted mismo, a parchar con usted mismo y de ahí salen cosas súper importantes. Y por último, número 12, el poder tener un cuarto, una vestimenta adecuada para que uno pueda dormir bien, ¿no? Tener la oscuridad, tener una buena pijama, tener buenas sábanas, un buen colchón, que no hablamos de eso, ¿no? Una buena almohada, ¿no? Usted pasa el 33% de su vida ahí, no ahorren eso, eso es súper importante porque ahí pasa la tercera parte de su vida. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Una vez más, muchas gracias, Tatiana, por toda tu sabiduría y generosidad para contar lo que sabes. Y nada, pues nos vemos en el próximo episodio, un episodio que va a estar también muy, muy interesante, un episodio en donde vamos a hablar de el estrés y la ansiedad, ¿no? Y cómo los orígenes del estrés y la ansiedad y cómo podemos mejorar y trabajar esto. Así que nos vemos en ese episodio. No se olviden suscribirse a nuestro podcast, compartirlo y bueno, hasta la próxima. Que estén muy Bueno, bien. que estés Chao, Tati. bien. Chao.